Encuentra con nosotros en Reporteros MX. Kurt, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Manuel, un gusto como siempre. Muchas cosas que platicar contigo, maestro, y si me lo permites, te quiero reproducir a ti y a la audiencia de Sin Máscaras y de Radio Educación, el momento donde el día de hoy el presidente Trump acusó a nuestro país de estar básicamente secuestrado por los cárteles mexicanos y que los políticos electos están dominados por el narco. Tiene subtítulos para aquellos que nos ven en video, pronto les traducimos para los que nos ven en radio. Vamos a ver, escuchar. And now with the signing of the HALT Fentanyl Act, in just a few moments we are delivering another defeat for the savage drug smugglers and criminals and the cartels who have a tremendous amount to say about Mexico. If you want to be nice about it, I'm trying to be nice about it. They have very strong controls over Mexico, and we have to do something about that. Can't let that happen. The Mexican authorities are petrified. They're petrified to show up at their office. They're petrified to go to work because the cartels have a tremendous grip on Mexico and the politicians and the people that get elected. For years, the monsters who manufacture illicit fentanyl have sought to skirt legal restrictions by making minor variations of the chemical compound, and in the process, they've developed even more toxic versions of the drug. One common variant, known as carfentanil, it's becoming more and more common. It's 100 times more potent than the original version of fentanyl. Can you imagine? Look at what you have to suffer with the original. I mean, this is 100 times more potent. Bueno, para aquellos que nos ven en radio, rápidamente mencionar que Trump dio esta declaración en medio de una firma donde lo único que hace es elevar el rango del fentanilo como droga dañina a la población estadounidense, con varios familiares de víctimas mortales del consumo de fentanilo a sus espaldas. Y en medio de esta declaración, México no quiere combatir a los cárteles, no quiere combatir el fentanilo, y sus políticos están secuestrados por el narcotráfico. Declaraciones del presidente Trump el día de hoy, Kurt. Bueno, los mismos disparates, Manuel, que hemos escuchado varias veces a lo largo de estos meses, no solamente de Trump, sino de varias otras personas en el Partido Republicano. Aquí realmente no hay nada nuevo. Lo que sí es nuevo es la posición política de Trump dentro de Estados Unidos, que es mucho más precaria ahora que la última vez que platicamos, justamente por el caso Epstein, ¿no? Entonces, lo que Trump está intentando hacer es buscar desesperadamente algún tipo de distracción de su propio problema político ahí dentro del país, donde gente de todo, es decir, republicanos, demócratas, independientes, piensan que él está mintiendo acerca del caso Epstein, que él y su misma gente estaba promoviendo durante la campaña. Ahora dice que no existe tal lista y ahora pues incluso que dejemos de hablar de eso, que nadie ya puede hablar de eso, que incluso alguien que hable de eso ya no es partisano suyo, ya no lo apoya. Es decir, Trump está reciclando el discurso antimexicano con tal de buscar una distracción, uno, y dos, con tal de justificar su nuevo amago de aranceles, que es la cuarta vez desde su elección. Amenazó con aranceles en noviembre, luego en febrero, luego en marzo, luego ahora, con todo un carrusel de diferentes pretextos, porque el pretexto de fentanilo es un pretexto de una docena de pretextos que tiene. No es solo fentanilo. Él también pretexta el asunto de recaudación para Estados Unidos, para revivir la manufactura de Estados Unidos. También el asunto del déficit comercial de Estados Unidos. También el asunto de seguridad nacional. También el asunto de fortalecer el país para hacer acuerdos comerciales. Y toda una larga lista de etcétera. Quiere poner aranceles a Brasil por lo de Bolsonaro. Quiere poner aranceles a España por el asunto de la OTAN. Quiere poner aranceles a Canadá por el asunto de su impuesto sobre los servicios digitales. En cuanto a México, está buscando un pretexto más para aplicar esos aranceles. El pretexto de hoy es el fentanilo, pero mañana va a ser otro de su docena de pretextos, Manuel. Me gustaría tocar el tema Epstein, si te parece, al final de esta conversación, porque además de ser amplio, es riquísimo
el cambio tan abrupto de actitud del presidente Trump sobre una propia promesa de su campaña que, pues claro, que está echando por la borda. Kurt, la incorporación de Ovidio Guzmán a la lista de aliados del gobierno estadounidense llama poderosamente la atención, ya que actualmente Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, quien ha llegado a un acuerdo para que en los siguientes 6 meses dé información reveladora que ayude al gobierno de los Estados Unidos a combatir supuestamente, presuntamente, el narcotráfico en México, pues ahora salió de prisión y está en una ubicación desconocida, bajo vigilancia y bastante bien atendido. Las declaraciones de Trump es básicamente: México defiende a narcos. ¿Que no Estados Unidos se está convirtiendo en aliados y en colaboradores del narcotráfico con los acuerdos que está llegando, ejemplo, Ovidio Guzmán? Pues claro, y esto no es nada nuevo. Si uno conoce la historia de Estados Unidos en esa materia, ¿no? No es nada nuevo. Pero en este caso, justamente, ¿no? Trump dijo que no se iba a negociar con terroristas. Luego incluso nombró a varios grupos delictivos dentro de México como grupos terroristas con el nombramiento FTO, o Foreign Terrorist Organization, Organización Terrorista Extranjera, al mismo tiempo que está quitando a organizaciones como Al-Qaeda o la versión Al-Qaeda de Siria, ahora pues que están en el bolsillo de Estados Unidos, para mostrar qué tan interesado es este nombramiento de FTO, ¿no? En el caso de Ovidio Guzmán es un caso incluso más flagrante porque, bueno, soldados mexicanos murieron con tal de capturar a Ovidio Guzmán. Hubo muertos, hubo bajas de este lado para que Ovidio pudiera ser extraditado a Estados Unidos. Es decir, las bajas fueron de este lado de la frontera. Solo para que Trump básicamente llegue a un acuerdo de culpabilidad o su fiscal con Ovidio Guzmán, entran 17 miembros de la familia, una familia obviamente delictiva a Estados Unidos, y ya, ¿no? Como bien mencionas, Ovidio ya tiene su arreglo, va a buscar la menor sentencia posible, y ellos obviamente van a buscar que él dé testimonio en otros casos en Estados Unidos, convirtiéndose en la gran esperanza de la triste y patética oposición mexicana que están desesperadamente esperando que Ovidio saque algo que podría ser útil para sus propósitos, ¿no? Todo esto muestra pues la clásica duplicidad de Estados Unidos. No hay nada nuevo aquí, ¿no? Lamentablemente. Es incluso más flagrante, obviamente, poniendo en el contexto del sacrificio que hicieron varios soldados mexicanos para que él pudiera ser extraditado a Estados Unidos. Y ahora, como este mismo caso está siendo usado en contra de México. Esto me parece muy lamentable. Mezquino. Lo que sí es nuevo, Kurt, es, y seguro tú lo habrás analizado, lo habrás visto, en una de esas hasta fuiste invitado a la fiesta, a la cumbre, donde se hizo una fiesta de gala con el embajador Ron Johnson y con figuras políticas mexicanas patrocinadas, porque así tal cual, sponsor, había una lista de logotipos, y en grandote y en primer lugar, Televisión Azteca de Ricardo Salinas Pliego. Preguntarte si viste esta reunión, este festejo que se llevó a cabo el sábado, la lista de personajes tanto del PRIAN como de la 4T que asistieron, y si refleja la situación diplomática actual del país. Pues sí, en gran medida, ¿no? Sabemos quién es Ron Johnson, le hemos platicado ampliamente en otros espacios, ¿no? Ron Johnson es un ex Boina Verde. Los Boina Verdes es el grupo de élite dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, cuya especialidad es contrainsurgencia, ¿no? Básicamente desestabilización, ¿no? Luego tuvo una segunda carrera en la CIA. Entonces, Ron Johnson es un agente de desestabilización desde las Fuerzas Armadas y desde la CIA, desde los dos lados. Eso es bien conocido. Él llega a México. Su segundo día lo pasa con Eduardo Verástegui y Amanda Hermano. Luego, pues, unas semanas, pues, se mantiene un poco tranquilo. Luego vuelve a aparecer en este evento, copatrocinado por Salinas Pliego,
con un extraño abanico de figuras de la política mexicana ahí, un extraño abanico de figuras ahí, ¿no? Yo creo que cada quien debería responder por su presencia en este evento, ¿no? Pero el asunto ahí que es notable es otra vez la injerencia de Estados Unidos en los asuntos mexicanos, ¿no? Hay una fuerte campaña para que México adopte la política exterior estadounidense en cuanto a China. Tienen una paranoia bárbara en contra de China, ¿no? En este marco hay que ver también el asunto de las sanciones recientes a los bancos mexicanos. Y ahí va Ron Johnson campantemente diciendo que China quiere meterse a la mala en los asuntos económicos de este hemisferio. Al mismo tiempo que Trump está amenazando con poner aranceles a México por cuarta ocasión. Es decir, ¿qué hipocresía es esto, no? Su gran discurso anti-China, al mismo tiempo que pues Trump va con su discurso del fentanilo y que el gobierno tiene miedo a los cárteles y que no pueden ir a sus oficinas y eso no puede permanecer así y los aranceles esto y cruzar la frontera el otro. Pero el problema es China. Es decir, México tiene su propia relación con China, con lo que sea en el mundo. De hecho, China hasta sacó en Twitter un comunicado diciendo que le sorprendía estas acciones, la propia embajada de China mencionando, no, pero si con México la llevamos muy bien, es otra vez propaganda estadounidense para terminar nuestras relaciones, pero le llevamos bien con México y demás. Pues sí, ¿no? Y esto fue un comunicado muy interesante también, porque ya China está harto de esto, porque Estados Unidos tiene sus paranoias, ¿no? Tiene su paranoia antirrusa, tiene su paranoia anti-China, tiene su paranoia anti-supuestos terroristas, aunque ellos pues sabemos lo que hacen en el mundo. Esta paranoia anti-China de Estados Unidos data del siglo XIX, cuando hablaban del peligro amarillo en Estados Unidos, ¿no? Cuando eran los mismos chinos los que trabajaban en condiciones de semi-esclavitud construyendo primer línea de ferrocarril, ¿no? Que vinculaba el Atlántico con el Pacífico. Desde entonces hablaban del peligro amarillo. Y paranoia solo ha aumentado conforme China ha ido creciendo, ¿no? Como potencia económica. Acabamos de ver que los nuevos números económicos de China crecieron en creo que cuatrimestre que terminó, 4.2%. Perdón, 5.2%. Esto a pesar de los aranceles de Trump, a pesar del hecho que tienen menos comercio de Estados Unidos, están creciendo en 5%. Esa es la paranoia de Estados Unidos y por eso Ron Johnson va ahí diciendo vamos a tener una política exterior de responsabilidad compartida. ¿Qué quiere decir responsabilidad compartida? Pero no hagan nada con China porque ellos quieren entrar a la mala. Muy curioso el discurso. Kurt, ya que usaste la palabra paranoia, me hiciste recordar y te tengo que preguntar ineludiblemente tu opinión sobre el caso Simón Levy. ¿Qué opinas de las listas de que ha estado sacando en redes sociales presumiendo presuntas relaciones con el gobierno estadounidense para coadyuvar el combate al narco, dando información o colaborando con el gobierno estadounidense? Bueno, realmente no quiero comentar mucho eso, pero yo creo que esta figura pues ha ido minando su propia credibilidad y ahí hay que ver en este marco todas las cosas que él supuestamente saca. Pero no falta quien le crea en la República de Twitter. Sí. Sí, pues sí, pero las redes sociales son medio anárquicas en ese sentido, ¿no? Siempre va a haber quien crea a alguien, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo va poniendo las cosas en su lugar. Muy bien. Hay medios de comunicación que de repente han tenido un interés, me refiero a los medios en Estados Unidos, que han tenido un interés de repente espontáneo en estar entrevistando a personajes como Lili Telles. Es el caso de Fox News, que cada vez es más seguido y recurrente escuchar la voz de la senadora de Acción Nacional en las cámaras y micrófonos de Fox News, que no es secreto que es uno de los medios favoritos de Trump y del conservadurismo en Estados Unidos, convalidando la narrativa trumpista y dando a entender al público estadounidense de que efectivamente existe un narcogobierno desde México. Desde el apartado de los medios y la nueva relación que están teniendo con los políticos estadounidenses, con los políticos mexicanos, a lo que voy es que parece que Atypical TV se está quedando corto, ¿no?
Bueno, hay que entender cuáles son los medios en Estados Unidos. Los medios son totalmente controlados por las grandes corporaciones en Estados Unidos, ¿no? Fox News es propiedad de la familia Murdoch, este multimillonario de origen australiano que tiene pues grandes medios en Estados Unidos, en Australia y en Reino Unido. Ellos tienen una línea editorial bien fija y todo lo que hacen gira alrededor de eso, gira en torno a eso, ¿no? También los otros medios en Estados Unidos, desde CNN hasta ABC, CBS, NBC, etc. Así, este panorama de medios en Estados Unidos, y hay que entenderlo en este contexto, ¿no? También en New York Times, también en Washington Post, también todos esos medios ahí. Pero eso me parece bastante risible. Las figuras ahí supuestamente serias que toman en serio esos pronunciamientos desde esos medios, cuando son medios interesados y obedecen a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Y no solamente, pues, no el estadounidense a pie, sino los intereses oligárquicos más de élite de este país, ¿no? Que acaban de recibir un enorme recorte de impuestos de Trump, ¿no? O sea, Trump está recortando lo que quedan de los programas sociales de Trump para dar más apoyos y beneficios y recortes a esa gente, ¿no? Entonces, ese dinero va a permitir que pues, refuercen todavía más su control de esos medios. Como bien dice, Alex Raki queda corto ante ese panorama. Y no es solamente en México, ¿no? El movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, el movimiento migrante en Estados Unidos, pues muchas comunidades también han resentido la mala cobertura de esos medios, ¿no? No solamente contra México, es también contra poblaciones desaventajadas dentro del propio país. Kurt, ahora sí, el caso Epstein. Oye, de verdad que me ha parecido maravilloso porque incluso el propio Elon Musk le ha entrado y le ha entrado bien, mencionando que debería de sacar la lista Epstein. Por primera vez en su historia, hay que recordar que la red social Truth, que es una red social fundada por el equipo de Trump y por el propio Trump, Truth Social, que es, digamos, una especie de similar a Twitter, que lo usó después de haber sido baneado por aquellas empresas después de que abandonó la presidencia en 2020. Y por primera vez en la historia de esa red social, hubo un post de Trump que fue más repudiado que aplaudido, siendo su propia red social, de estas que tenían más comentarios que likes, y eran comentarios de sus propios seguidores exigiéndole que liberara la lista Epstein. En la cronología de hechos, Kurt, ¿por qué el cambio tan abrupto de Trump de presumir de que por fin se va a liberar el expediente Kennedy, la lista de los viajes de quienes asistieron a la isla de Epstein, y de repente decir, olvídense de ellos, olvídense de él? ¿A quién le importa un tipo que lleva tantos años muerto? Bueno, es un caso muy interesante, Manuel, que como mencioné en Sin Muros ayer, Trump era muy astuto y hábil en posicionarse como enemigo del Estado profundo de Estados Unidos. Por eso básicamente ganó la presidencia de Estados Unidos, porque se apropió de un discurso populista, ¿no? Es decir, vamos a apoyar a la gente trabajadora, vamos a reducir el precio de pues, la comida en el supermercado, ¿no? Vamos a reducir el precio de la gasolina, pero también vamos a atacar el Estado profundo liberando todos estos archivos que mencionas, mayormente entre ellos los archivos JFK y los archivos Epstein. Desde su primer gobierno, Trump había hablado de liberar los documentos JFK. Luego dijo al final de su gobierno, yo los leí, y si tú los habías leído como yo lo leí, entenderías por qué no los voy a liberar. Luego volvió a prometer eso y luego pues volvió a quedar así en limbo, ¿no? El caso Epstein es incluso más escabroso, ¿no? Porque para los que no conocen el caso, Jeffrey Epstein fue un procurador de niñas menores para personas muy vinculadas a la política en Estados Unidos de los dos partidos, republicanos y demócratas, y también de figuras de Israel. Por eso existe la sospecha
que Epstein forma parte del servicio de inteligencia israelí que se llama Mossad y que básicamente tiene un dossier sobre todos esos políticos de Estados Unidos para chantajearlos, republicanos y demócratas, ¿no? Personas de ambos lados, de ambos partidos ahí. Entonces, o que formaba parte del Mossad o que era un informante útil para ellos, ¿no? Ahora bien, Trump y toda su gente durante la campaña estaban diciendo, vamos a sacarlo de Epstein, vamos a sacarlo de Epstein, vamos a sacarlo de Epstein, ¿no? Y estamos hablando de personas que ya están en su gobierno, como el director del FBI, Kash Patel, el número 2 en el FBI, Don Bongiorno, su fiscal ahora, Pam Biondi, que antes era básicamente su abogada personal. Todos estaban hablando de Epstein, 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 ¿no? Luego, Trump gana la presidencia, entra, ¿no? Asume. Pam Bondi hace, ¿qué? 3 meses, dijo, yo tengo la lista de Epstein, está en mi escritorio. Ahora de repente, hace 2 semanas, Trump hace un viraje de 180 diciendo que no hay tal lista, dejen de hablar de eso, el que hable de eso ya no es seguidor mío. Y como bien dices, en su propia red social, Truth Social, Total Ratio, en su propia red social de su propia gente, ¿no? Los republicanos, su propia base está furibunda con eso y furiosa. Y lo que es interesante es que no es la única fisura en la coalición de Trump, Manuel. Hay personas que están en contra de los aranceles también, no los quieren. Hay personas que están en contra de que Trump bombardeó a Irán, no querían eso, como Tucker Carlson y otros. Hay bastantes fisuras en esta coalición de Trump, es bastante frágil. Pero lo de Epstein podría ser la chispa que incendie todo eso. Y si las otras fisuras más o menos se estaban manejando, pero el caso Epstein no está logrando manejarlo, no está logrando apagar este incendio. Y se entiende por qué, porque fue una promesa crucial y es como un símbolo a todo el pueblo estadounidense de la podredumbre de la clase política de ese país, la absoluta podredumbre de gente de ambos partidos yendo a esta isla de Epstein para tener relaciones sexuales con menores de edad en situaciones de total libertinaje. Pues por supuesto que el público quiere saber la verdad de eso, es algo muy escabroso. Y ahora Trump está diciendo que no existe tal lista. Si no existe la lista, ¿por qué él se dejó llevar con eso durante la campaña? Porque él mismo estaba alimentando ese discurso. Si no existe tal lista, ¿por qué estaba alimentando el discurso? Y si existe tal lista, ¿por qué obviamente lo está suprimiendo? Entonces, de un lado a otro, no sale ganando de esto. Musk mencionó que el propio Trump y Steve Bannon se encontraban en esa lista. Para contextualizar, Steve Bannon fue el coordinador de campaña de su primera administración, tanto en la campaña como en la Casa Blanca. ¿Por qué liberar algo en campaña, él estando en campaña en esta segunda administración, a sabiendas de que podría estar ahí? ¿Se encuentra realmente el nombre de Trump en esa lista o qué lo comprometería a liberar la cantidad de nombres que aparecen en la lista de Epstein? Pues esto es la gran pregunta, si está en la lista o no. Aunque Trump no hubiera participado en la bacanalia ahí, era amigo de Epstein. Eso es claro, pues eran cuates durante 15 años, es decir, se conocían muy bien. Lo veo difícil que no hubiera participado en algo de la forma que fuera, no se sabe, ¿no? Y bueno, muy curioso que Musk, que era su gran bro, ¿no? En los primeros meses, ahora sacando el asunto Epstein, con tal de atacar al mismo Trump. La cosa es que Trump es muy arrogante y él cree que él tiene un control absoluto sobre su base, un control absoluto. Él mismo, Trump, dijo en algún momento, yo podría matar a alguien en la Quinta Avenida de Nueva York y la gente me seguiría igual. Trump cree eso, que tiene un control absoluto sobre su base, sobre sus fans, y que podría incluso hacer un crimen, cometer un crimen, y sus fans lo adorarían igual. Pues hasta cierto punto sí tiene unos seguidores bastante ciegos, pero yo creo que él está descubriendo que el caso Epstein está mostrando que no eran tan incondicionales como él pensaba, o no todos,
Y la situación está cambiando mucho, y ha cambiado mucho en esos 15 días, precisamente. Para finalizar, Kurt, las acciones del gobierno de la presidenta Sheinbaum, ¿cómo las calificas? ¿Hay que seguir resistiendo y manteniendo cabeza fría? ¿O es hora de pasar a otros términos con Juan Ramón de la Fuente, quien afirmó el día de hoy en Palacio Nacional que no renunciaría ni se removería de su cargo como canciller de la República? Bueno, yo acabo de publicar un artículo en Jacobin al respecto y mi argumento básicamente es que la estrategia de cabeza fría funcionó muy bien en los primeros meses del gobierno de Sheinbaum y ella se ha mostrado como una negociadora muy hábil, ¿no? Muy inteligente, muy astuta, muy hábil y logró apagar, ¿no?, temporalmente el asunto de los aranceles. Lo que creo, sin embargo, es que, pues, obviamente los aranceles están sobre la mesa otra vez, junto con una serie más de agresiones y microagresiones de Estados Unidos que ya conocemos, ¿no? El cierre de la frontera, ¿no? El asunto de Ovidio que mencionaste, la falta de transparencia en esto, ¿no? También con Mayo, ¿no? El asunto del Tratado de Aguas, que parece que se resolvió por ahora. Christopher Landau, que viene aquí y se porta muy mal. En fin, toda la lista de comportamientos que hemos visto hasta ahora. Yo creo que esto va a requerir de México, por difícil que sea, una línea más fuerte, pintar una línea más fuerte con respecto a eso, porque no creo que las agresiones de un país como Estados Unidos, pero de un gobierno como Trump, se vayan a poder neutralizar nada más con negociación y cabeza fría. Yo creo que es parte, pero también hacen falta alianzas, coordinación regional, diversificación económica. Yo sé que esas no son cosas que se pueden hacer de la noche a la mañana, ¿no? Pero, por ejemplo, hubo esta cumbre en estos 2 días en Colombia, como para intentar tener algún tipo de agrupamiento internacional para poner fin al genocidio en Gaza, dada la inacción y la complicidad de los organismos internacionales. México participó, que lo veo muy bien. México participó junto con varios países de América Latina, pero finalmente no firmó el acuerdo final para tomar medidas fuertes necesarias contra Israel. Y ahí veo como un poco simbólicamente esta duda en la política exterior mexicana, ¿no? Somos soberanos, como México como país, no subordinación, todo esto, pero en los actos todavía hay como un poco dudo para tomar este siguiente paso para reafirmar con mayor claridad esta soberanía, entendiendo que las presiones desde Estados Unidos, Israel y demás son enormes. No subestimo las presiones aquí. Pero no es algo que se puede evitar, para decirlo así, y entiendo la dificultad al respecto. En cuanto a Juan Ramón de la Fuente, yo creo que hemos visto que ha sido una figura casi invisible en estos meses. En el momento en que México tiene que afirmar su soberanía frente a esas embestidas, ha estado básicamente ausente ahí. Entonces, bueno, que cada quien llegue a su conclusión acerca de eso. Mi propuesta humilde es que haría falta algo más de contundencia en la política exterior en este momento. Kurt, te agradezco muchísimo. Gracias por acompañarnos en Reporteros MX. Te envío un caluroso abrazo y afectuoso. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales? Ay, ahí estoy, Manuel, en X, @KurtHackbarth, y también tenemos nuestros programas, Sin Muros en Canal 11, donde hablamos justo de nuestra relación bilateral. Más Usare los miércoles, retomamos la semana siguiente. Y nuestro podcast Soberanía, que está en YouTube, Apple Podcast y Spotify. Muchas gracias. Muchas gracias, Kurt. Un abrazo fuerte. Es Kurt Hackbarth.